Shalom, amados evangelizadores. Estamos acá en vivo y en directo a través de su página de Facebook y el grupo de Facebook A Evangelizar. Y hoy queremos hacer algo distinto, y es una reflexión en las Escrituras. Y el texto en que quiero basar esta reflexión se encuentra en Hechos 18, 24. El libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24. Aquí vamos a leer un par de versículos acerca de un hombre llamado Apolos. Entonces dice así la Escritura: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Bien, ¿por qué me he centrado en este personaje llamado Apolos? Porque Apolos es un hombre que era poderoso en las Escrituras, como leímos recién. Era un hombre que era poderoso en las manos de Dios. Entonces, Apolos, me llama la atención algo, que si Apolo estuviera en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, en 2018, y apareciera de la nada enseñando la Escritura, enseñando la palabra de Dios, en vez de haber un Aquilas y una Priscila que le enseñen más correctamente el camino de Dios, le dirían: ¿sabes qué? ¿Tú de qué iglesia vienes? ¿Cuál es tu denominación, tu corporación, tu misión, tu ministerio? ¿Quién te ungió? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cuántos años llevas dentro de la iglesia? ¿En qué instituto bíblico, en qué instituto teológico estudiaste? ¿Qué nivel académico tienes? ¿Tienes simplemente un pregrado o un posgrado también, un magíster, un doctorado, un PhD o un MBA? ¿Cuál es tu nivel académico? ¿Quién te dio la autoridad para hablar de la Biblia? ¿De dónde sacaste tú ese derecho, esa autoridad, ese derecho legal para actuar y hablar de la palabra del Señor? Yo creo que Apolos en el siglo XXI, en pleno 2018, se encontraría con una situación así. Y en vez de existir un Aquiles o una Aquila y una Priscila que lo instruyan correctamente, le harían una serie de cuestionamientos. Y después le dirían: ¿sabes qué? Hemos visto que tú no manejas bien la doctrina. Y como no la manejas bien, sabes solamente una parte, tú tienes que estar con nosotros, tienes que incluirte a nosotros. Mira, aquí en nuestra congregación tenemos un puesto para los recién llegados, para los que llevan 6 meses, 1 año, 2 años, para los que llevan 3 años, 6 años, 7 años, 20 años, y así tú vas a ir escalando. Y cuando tú cumplas 40 años con nosotros, recién te vas a poder parar en el púlpito a predicar y a enseñar, porque ahí recién nosotros nos vamos a dar cuenta que tú estás correcto en la doctrina. Pero mientras tanto nosotros no te evaluemos, mientras nosotros no te conozcamos, no podemos confiar en ti. Por lo tanto, si nosotros no confiamos en ti, si nuestro ministerio, nuestra denominación, nuestra corporación, misión, lo que sea, nuestra organización no confía en ti, entonces tú no tienes derecho, no puedes pararte a hablar de la Escritura. Eso le pasaría a Apolos en el día de hoy. Estoy en un 90% seguro. Voy a ser generoso, le voy a dar 10% de duda a las generaciones actuales. ¿Por qué le pasaría eso a Apolos? Porque hoy día se ha monopolizado tanto
el tema de la iglesia, que muchas congregaciones no parecen iglesias de Dios, parecen una suerte de pequeños imperios, pequeños reinos, pequeños feudos, donde hay un rey, un emperador, donde hay un cacique, donde hay un hombre que gobierna sobre las demás personas. Y aquellos que no se someten al gobierno de esta persona no tienen posibilidades de hablar, no tienen voz ni voto. Es como lo que ocurre en una nación en general. Usted, para poder tener voz y voto, debe cumplir mayoría de edad, o sea, debe cumplir ciertos requisitos para poder tener voz y voto en una nación. Lo mismo ocurre en muchas iglesias. Hay que tener los requisitos que la organización, denominación, misión, corporación, ministerio, ya sea el nombre que sea, establecen. Y una vez cumpliendo esos requisitos, la persona recién ahí queda habilitada, según ellos, incluso por Dios, para hablar las Escrituras. Y acá vemos a un Apolos, un hombre que nunca estuvo con Jesucristo, un hombre que nunca estuvo con el apóstol Pablo o Pedro, o no se registra en la Escritura por lo menos que este varón haya estado con alguno de los 12 o de los 120 o de los 3000 o de los 5000 de las primeras predicaciones. No se relata más acerca de Apolo, simplemente aparece de la nada. Y cuando aparece expresando las Escrituras con elocuencia, con vehemencia. Y acá, como dice la Escritura, que él era de espíritu fervoroso. Entonces, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. El único detalle que tenía Apolos era que conocía solamente el bautismo de Juan, o sea, no conocía el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del sufrimiento y los otros bautismos, que en total son 6, la doctrina de bautismos. Entonces, cuando Priscila y Aquila lo escucharon, como leímos acá, ellos lo llamaron aparte, simplemente para exponerle con más precisión, con más exactitud, el evangelio, el mensaje, el camino de Dios. Entonces, Apolos lo vemos, pese a que era un hombre elocuente, erudito en las Escrituras, que era un hombre de espíritu fervoroso, un hombre que enseñaba con diligencia y que había sido instruido en el camino del Señor por algún discípulo, alguien que él conoció, lo instruyó en el camino del Señor, y más encima Apolos tenía todo el conocimiento del Tanakh, el Antiguo Testamento, se dispuso a hablar y a enseñar. Entonces, imagínense este hombre con todo eso en su cuerpo, con todos esos estudios, esas instrucciones. Aún así fue humilde y reconoció la instrucción y la enseñanza de Aquila y Priscila. Y él no se cerró, él no cayó, él no, ¿cómo lo puedo decir? A ver, él no se ensoberbeció en su conocimiento, en su posición intelectual, no, sino que él con humildad recibió la enseñanza de ellos y aprendió lo que necesitaba saber, que era lo que le faltaba también. Entonces, y después de eso, después que le enseñaron, tal vez esto puede haber tomado un solo día, ¿ya? Para explicarle, porque como hay un dicho popular que dice: a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, por lo que da a entender la Escritura, Apolos era un buen entendedor. Entonces, no creo que Aquila y Priscila les haya tomado mucho tiempo enseñarle más exactamente el camino del Señor a Apolos. Tiene que haberles tomado un poquito de tiempo, tal vez un día o una semana, un mes, ya démosle máximo un año, aunque lo dudo. Entonces, pero por lo que nos da a entender el registro bíblico, debe haber sido ya a lo máximo una semana, ¿ya? Entonces después dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le retuvieron porque no aceptaba la visión del hombre de Dios que estaba en la iglesia. No estaban de acuerdo con la visión, con la misión que el hombre que estaba a cargo, el pastor de turno, había establecido en la iglesia. Bueno, eso no dice la Escritura, eso lo dice una Biblia que tengo yo, que es una Biblia herética, ¿ya? Así que lo que dice la Escritura es que, queriendo Apolos pasar a Acaya, a otra ciudad, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos
que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que, amados evangelizadores, les comparto esta reflexión. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, si Apolos estuviera en pleno siglo XXI, tal vez se habría perdido un tremendo elemento en las manos del Señor, un tremendo instrumento en las manos de Dios. Así que si usted se ha instruido en el camino del Señor, si usted le han enseñado la palabra de Dios, ya aquí no estoy haciéndole un llamado de manera irresponsable a aquellos que tienen emociones y pasión por hablar, pero que no conocen la doctrina, que no conocen el Evangelio, que no conocen la Escritura. No, estoy haciéndole un llamado a aquellas personas y hermanos que han sido instruidos en el camino del Señor, que conocen la palabra de Dios y que en su iglesia lo tienen sentado en una banca. Tal vez usted lleva 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, 20 años. Personalmente he conocido casos de personas que llevan 20 años sentados ahí en la banca atrás. El pastor, el líder espiritual los tiene atrás sentados sin darle oportunidad para hablar. ¿Por qué? Porque las cosas que el hermano habla muchas veces no son del agrado del pastor, apóstol, ministro, evangelista, el título que tenga, son de su desagrado y no le da la oportunidad, no lo deja predicar. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le abra los ojos a los hermanos que están escuchando. Así que, amados evangelizadores, ustedes que llevan muchos años esperando, ustedes no van a vivir del púlpito. Si ustedes se quedan esperando que les den la oportunidad de predicar y de hablar ahí en la congregación donde están, van a perder su vida, se les va a acabar su vida. Así que yo les animo, les exhorto, ¿cómo lo puedo decir? Les impulso a que salgan a predicar la palabra del Señor donde quiera que vayan, visiten otras congregaciones, vayan a casas, a hogares, a enseñar la palabra del Señor. No sus propias ideas, ¿ya? No sus propios pensamientos o el ataque a otras personas. O no, salgan a hablar la palabra del Señor, a enseñar la palabra de Dios, la doctrina. Y si ustedes están equivocados y viene alguien y les dicen, ¿sabes qué? A ti estás bien, pero te falta algo, no se cierren de mente, no sean como los fariseos que se cerraban de mente. No, seamos como Apolos, que él, pese a toda la instrucción bíblica que tenía, pese a todo el conocimiento de la Escritura que él poseía, pese a todo el nivel intelectual que él tenía, él no se cerró y aceptó la instrucción de Aquila y Priscila. Así que, amados evangelizadores, no se queden en las bancas, no se queden sentados ahí esperando la oportunidad para pararse en el púlpito. En la calle hay un montón de púlpitos, en las casas hay un montón de púlpitos, en los colegios hay un montón de púlpitos, en las universidades hay un montón de púlpitos, en los liceos hay un montón de púlpitos. En las aulas de clases hay púlpitos, en el Congreso hay púlpitos, en todo lugar, en las plazas, en las calles, en las poblaciones, en las ciudades, en los campos, en todo lugar hay púlpitos donde usted puede enseñar la palabra del Señor, donde usted puede enseñar el Evangelio de Dios, el Evangelio del Rey de Gloria, el Evangelio del Señor Jesús. Así que les animo, amados evangelizadores, a que alcen la voz, a que sean como Apolos, a que no les gane la presión del sistema religioso actual. Shalom, evangelizadores, los dejo con esta reflexión. Que la gracia de Dios sea con nuestro espíritu y recuerden lo que siempre decimos. El Señor Jesús nos hizo un llamado a todos nosotros que debíamos salir por el mundo a evangelizar. Shalom.